Seguimos en su programa Voz Vespertina, son las 5:31 minutos y llega la oportunidad de nuestra entrevista diaria y tenemos un importante abogado con nosotros. Así que buenas tardes, John Garrido. Buenas tardes y gracias por invitarme a su prestigioso programa y a sus órdenes. Abogado penalista de los más aguerridos, ¿cierto, John? Sabes que en los últimos años me he dedicado ahora al derecho constitucional y administrativo. Okay. Porque es que el derecho penal, los clientes son todos pobres. ¿Quiénes están presos? Los pobres, los prietos, los feos, moño malo y sin cuarto. Es el sistema penal que lo define He visto así. Algunos ricos que usan los Pero servicios de abogados. son las excepciones. Entonces me he dedicado al derecho constitucional. Hay buenos clientes. Excelente, excelente, John. Empecemos inmediatamente. Yo te he visto escribir de diversos temas, hasta de eutanasia, Sí. que es un tema del momento. Hay países que están analizando esto. Hay un caso de una señora de Colombia que ella quería la muerte asistida y se le negó. Pero otros países están haciendo incluso plebiscitos, consultas a su gente a ver si aprueban este método de personas, sobre todo con enfermedades terminales, que quieren tener una muerte digna. Así Y es, tuvimos mira, aquí el caso reciente, por ejemplo, del ex secretario o el secretario general vitalicio del PLD que se suicidó y despertó un poco ese tema aquí en el país, que no se trata mucho porque somos un país conservador. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Bueno, precisamente por la muerte del buen amigo Reinaldo Pared, me motivó también a escribir o a reforzar lo que ya yo había dicho hace tiempo. Morir es un derecho fundamental, dignamente. Ya eso existe en todos los países de Europa, gran parte de América Latina, la muerte asistida o la eutanasia, como tú quieras llamar. Es un derecho que tiene la gente para parar y limitar el dolor. Entonces tú le pides al médico, al centro sanitario, que tú quieres morir. Entonces se dan unos requisitos, unas condiciones y se te complace en ese sentido. Para ello, evidentemente, tiene que reformarse la Constitución, porque la Constitución establece la inviolabilidad de la vida. Entonces la Constitución tendrá que establecer la figura y que una ley la desarrolle. Pero yo no lo veo difícil. Ya hay sentencias, jurisprudencias, leyes, el derecho comparado ya lo tiene. Y si el derecho comparado lo tiene y hay sentencias y jurisprudencia, y es un derecho que beneficia a cualquier dominicano, por el artículo 74.4 de nuestra Constitución, pudiera un juez, con gran vocación de ser juez, acoger esa petición. Sí, pero no estaría entonces en contradicción con la Constitución. No estaría contradiciendo la Constitución porque Aquí tú ni siquiera armonizas. las tres causales se Tú pudieron aprobar. armonizas cuando hay derechos en conflicto. Si en la propia ley, en la propia Constitución, tú coges el que mejor derecho provee al ser humano. Entonces la Constitución, por un lado, te dice la inviolabilidad de la vida, pero por otro te dice cualquier derecho que beneficie a los dominicanos o al extranjero que esté aquí, tiene que reconocerlo el Estado. Entonces, un juez pondera, armoniza y falla en función de ese artículo que la Constitución lo autoriza. Pero para eso tiene que hacer una gimnasia jurídica. Una gimnasia bastante movida. Sí. Me gustó ese concepto, gimnasia jurídica. Sí, eso es ponderar y fundamentar y observar el mejor y el mejor derecho. Y hablando de derechos, deberes, ciudadanía y todo eso, y derechos de los seres humanos, tenemos el Código Penal en el Congreso bastante discutido, sobre todo principalmente por los derechos de las mujeres. Pues, obviamente que lo de las tres causales es un derecho femenino, que eso es ineludible y eso el hombre que se metió en eso está invadiendo terreno, que es lo que siempre he dicho y lo he escrito. Aunque muchas mujeres dicen que no están de acuerdo con eso por X o por Y. ¿Qué pasará en lo adelante? Tenemos una aprobación en el Senado, ahora va a la Cámara de Diputados. O sea, la opinión mía es en base a todos estos encomiendas, todas estas problemáticas que ha generado y sobre todo la opinión de usted como abogado constitucionalista, penalista, que tiene más conocimiento sobre el derecho del ser humano. Mira, ojalá que ese código salga. Todavía Napoleón cabalga por el Caribe.
2 siglos. 2 siglos son 200 años. Sí. Todavía tenemos un código del 1810. Código trazado, escrito, aprobado y afirmado por Napoleón Bonaparte. El único en América Latina que existe Napoleón Bonaparte, jurídicamente hablando, en este país. Eso da pena y vergüenza que ese código no haya salido. La limitante básicamente es por un asunto de la interrupción del embarazo, el aborto. Saben la posición de la iglesia, que no quiere que se apruebe la interrupción del aborto. Entonces lo que me da mucha preocupación es que veo legisladores que no han detenido a ver qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sus decisiones no son vinculantes, y no acatarla, no desarrollar nuestro derecho interno conforme a lo que diga la Corte, la Convención Internacional de Derechos Humanos, los tratados que hemos ratificado, que todo permiten la interrupción del embarazo en las 3 causales. Y ya hay sentencia condenando a varios estados en América Latina por la Corte Interamericana por no desarrollar las 3 causales. No he visto el legislador que se haya puesto a sintonizar con ese derecho internacional que nosotros tenemos. Y a la verdad que no aprobar ese Código Penal con la interrupción de esas 3 causales es una violación contra la mujer. Totalmente. Es una violación contra la mujer. La mujer tiene derecho a decidir por su cuerpo, tiene derecho al desarrollo de la personalidad, tiene derecho a no tener un hijo como resultado de la violación de su propio padre. Entonces, ya hay mecanismos legales, jurídicos, jurisprudenciales, de orden jurídico que permiten la interrupción del embarazo en las 3 causales que son las de cuando la persona tiene Incesto. problemas de malformación, producto de un incesto, producto de una violación. Esas básicamente son las 3 causales, ya son aceptadas universalmente. Son impuestas por el derecho que el Estado Dominicano ha ratificado. Y si yo ratifico un derecho internacional, un tratado, me obligo. Y ese tratado tiene rango constitucional. Si se aprueba ese código sin esas 3 causales, ya es inconstitucional. Y cualquiera puede promover la inconstitucionalidad del mismo. Ahí está el título de la nota. Pero ¿usted no considera que justamente es ese tema de las 3 causales como una excusa que han utilizado para no aprobar el código? Hay mucha gente que ha planteado que sería bueno sacar las 3 causales del código, aprobar el código y después buscar una ley aparte, porque llevamos mucho tiempo con este código dando vuelta en el Congreso. Eso es una salida que han presentado, es viable, pero el problema del asunto es que debiera estar en el Código Penal. ¿Por qué debe de estar en el Código Penal? Porque mientras menos dispersión de legislatura hay, y la tendencia moderna es a concentrar todo en textos legales, en documentos jurídicos, tú no puedes estar dispersando tanta ley. Mira, este país tiene una inflación legislativa. Aquí hay leyes para todo, hasta para hacer el amor en la cama que hay leyes. Ese Congreso se puede ir de vacaciones por 50 años. Aquí lo que hay que aplicar la cantidad de leyes que nosotros tenemos, pero no se aplican. Entonces tú venías a dispersar la tipificación del aborto en una ley especial cuando la Constitución y los tratados internacionales ordenan que debe de estar en un código penal. Bueno, pues ya tú también estarías contrariando esas normas jurídicas de carácter internacional. Sí, debe de estar ahí. Sí, pero mi pregunta es, ¿usted considera que existen intención para no aprobar este código? Como que no hay una voluntad política real que busca la modificación, la actualización y la consonancia moderna de un código penal para este país. Bueno, que hay intereses. Pudiera decirse que no hay intención, pero yo creo que sí. Lo que pasa es que los políticos quieren no contradecir la Iglesia Católica, el conservadurismo de la Iglesia Católica, que por ese conservadurismo o ultraconservadurismo es que no se ha aprobado. Entonces los legisladores tienen temor a contrariar a la Iglesia Católica, a la religión católica, porque según ellos eso tiene mucho peso a la hora del electorado votar. Yo creo que el asunto está ahí, pero al fin y al cabo va a pasar, porque República es de los 4 países en el mundo que tipifican y prohíben el aborto. El resto de las 134 naciones que reconoce la ONU, o las 136 o 70, 100 y pico,
establece la posibilidad de interrupción del Es aborto así. y no es penalizado. Es así. Mira, John, hablando de derechos humanos, derechos de la mujer y convenciones internacionales que hemos firmado. Yo estaba en México la semana pasada y leía los diarios dominicanos y veía asombrado cómo estaban apresando mujeres haitianas en las maternidades dominicanas para deportarlas. Y hay un caso muy grave que se dio, que la mujer casi para en la guagua de migración y luego Conani la rescató. Gracias a Dios, la criatura y la madre están bien. Pero si no hubiera sido así, o el riesgo que hay de que a otra mujer le pase. Pero ¿cuál es tu opinión respecto a eso? ¿Por qué? Porque yo sé que cada país tiene derecho de aplicar su política migratoria. Yo soy un defensor de aplicar la política migratoria, pero sin violar los derechos humanos. Lo humano está primero y está incluso en nuestra Constitución. Somos un Estado social y democrático de derecho. ¿Cuál es tu opinión respecto a ese tema? Una barbaridad es eso. Una práctica gubernamental que nos compromete en nuestra responsabilidad internacional. Mira, la República Dominicana fue condenada por la Corte Interamericana en el 2005, 2002 y 2014, precisamente por prácticas como esa contra haitianos. Esas mujeres, la Ley de Salud Pública 4202 establece que todo ser humano que se encuentra en este país, extranjero o no extranjero, y no discrimina si está en situaciones jurídicas irregulares, tiene derecho a garantizarle todos los derechos que establece la Constitución, el derecho a la salud, a la educación, a tener un acta de nacimiento. ¿Qué dice la Corte en estas 3 condenas que se le hizo a la República Dominicana por discriminación, entre otros derechos? Porque en las 3 fueron expulsados haitianos, nacionales haitianos, pero también fueron expulsados dominicanos, hijos de nacionales haitianos de manera irregular. La Corte le ha dicho, mire, Interamericana le ha dicho a la República Dominicana, mire, la irregularidad, la situación jurídica de un indocumentado no se tramite. Si nació aquí, es dominicano y usted no lo puede expulsar. Y todo extranjero con situación jurídica irregular, estando en la República Dominicana, después que está aquí, tiene derecho. Ahora, ¿qué dice la Corte Interamericana? Y ahí coincide contigo. Usted lo que tiene que es tener mecanismos de no permitir que entre, pero después que usted lo dejó de entrar, porque tú sabes que hay corrupción en la frontera. Claro. Cuando entra un indocumentado haitiano, eso es que alguien se benefició económicamente. Entonces, Sí, el Estado... El tema de parir aquí es un negocio también, claro, donde participan dominicanos. La traen, hay una negociación y eso está claro, y los organismos de inteligencia lo saben. Ahora, si tú lo dejaste entrar después que está aquí, esa gente tiene derechos fundamentales. La soberanía hoy está en crisis, porque la soberanía hoy no puede contradecir los derechos humanos. Tú puedes ejercer la soberanía, pero no puede afectar los derechos humanos. Tu Estado, si tú permites que ese ciudadano, por cualquier razón que sea, tú lo dejaste entrar, hay que garantizarles derechos fundamentales y derechos humanos por mandato del derecho internacional que tú te has dado, que tú has adoptado, que tú has firmado, y tú no puedes desconocer lo que tú has firmado. Claro. Interesante, interesante. ¿Tenía otra pregunta? No, continúe, colega. O no, lo que me preocupa es sobre todo sobre esos aspectos que usted dice, los derechos. Tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿verdad?, que es la que le revoca la nacionalidad a esos nacionales dominicanos. Entonces, el país cae en esta demanda y es condenado. Ahora, ¿qué es lo que procede en lo adelante? Se están haciendo volver a darle los documentos, si es preciso, a esos nacionales dominicanos que son hijos de nacionales haitianos. Mira, esto es una sentencia apartheísta, una sentencia hitleriana, una sentencia sectaria, mala. Ahí están los organismos internacionales, los mejores doctrinarios han escrito de ella. Es una sentencia inaplicable desde el punto de vista de los derechos humanos, porque el derecho internacional dice que es lo que hay que hacer. Si nació aquí, hay que darle un documento, hay que inscribirla en las escuelas, y hay que inscribirla en el registro civil, si nació acá en la República Dominicana. Pacto Internacional de los Derechos Civiles.
Convención Americana de los Derechos Humanos, opiniones consultivas de la ONU, de la OEA, que sus opiniones no son vinculantes porque pertenecemos a esos órganos, uno que es regional y otro que es universal. Entonces, si tú tienes un derecho y te has adoptado ese derecho, tú tienes que cumplirlo. Esa sentencia del Tribunal Constitucional es mala, es una sentencia anticonvencional, porque generó miles de apátridas. ¿Qué significa una apátrida? Gente sin documento. Ni allá lo quieren, ni aquí tampoco. Está en el medio. Sin embargo, los tratados de derechos humanos dicen que no son apátridas, porque de donde nació tiene que dársele un documento oficial estatal. Que usted no quiere que haya nacido, bueno, pues usted lo permitió, al permitir que entre desde un principio. Entonces, ese niño no se le puede transmitir esa irregularidad de esos padres. Y si usted lo tiene aquí, tiene que garantizarle los derechos. De lo contrario, está sujeto a ser condenado internacionalmente, a ser rechazado. Mira, hoy vivimos los derechos humanos. El derecho lo es todo. Nada existe fuera del derecho. Todo es derechos humanos. El político, hasta la política se ha judicializado. Sí. Sí. Todo derecho. Si usted no acata el derecho que tiene, pues simplemente usted es un violador, un desconocedor de su propio derecho. Pero también está lo de la aplicación de la ley, la interpretación de la ley. No todos los países del mundo tienen el jus soli como norma. Inclusive solamente se aplica cuando se desconoce por ejemplo en España, cuando se desconoce o no se identifica de qué nacionalidad es el niño, se le otorga entonces la española. Pero si, por ejemplo, viene de un país de que le reconoce, de que los padres, por el jus sanguinis, le reconoce la nacionalidad, el niño primero tiene que hacer el trámite en su consulado. O sea, existen varios mecanismos de cómo se determina la nacionalidad, no solamente por dónde tú naces, también cuál es tu ascendencia. Y tengo entendido que la Constitución haitiana los reconoce como haitianos, los Correcto. nacidos de padres haitianos, no importa dónde estén. Sí, pero eso no te impide que tú optes por tu nacionalidad donde naciste. Tú la tienes, tú puedes tener múltiples nacionalidades. Sí. Pero tú tienes tratados internacionales que te dicen que si nació en X país, que tú firmaste. Ahora, tú no quieres ese tratado, pues denúncialo, porque hay mecanismos de procedimiento para tú salirte de ese tratado. Si tú naciste acá conforme al Pacto Internacional de los Derechos Civiles, tú naciste acá de un extranjero irregular, que hoy no se llama indocumentado, sino irregular. Irregular. Que indocumentado es un concepto despectivo y discriminante. Si nació acá conforme al Pacto Internacional de los Derechos Civiles, adquiere la nacionalidad dominicana por el jus soli. El jus soli. Pero debe haber un procedimiento. Pero el procedimiento es que ya Tiene que haber, tengo pero es que ya yo tengo la madre del derecho. Si tú no me has creado el procedimiento, es un problema tuyo. Y por eso, por tú no crearlo, también Correcto, te condeno. Correcto. Entonces hay que crear un procedimiento y una comprobación, porque realmente si tú no tienes documentos y papeles, ¿cómo realmente sabes si nació aquí? Pero nació? la ausencia del procedimiento no es excusa. Porque es que ya yo tengo el derecho. Que usted no me lo ha desarrollado, eso es otro problema tuyo. Tú tienes que desarrollarlo. Tú tienes que adoptar tu derecho interno a lo que dice el tratado internacional. Y si tú no lo desarrollas, tú cometes delito por omisión. Entonces hay que desarrollar un proceso de regularización. de nacionalización. De esa persona. Bueno, el Plan Nacional de Regularización fue un intento de... Sí, un intento. Pero realmente, el plan de regularización yo lo vi más como una especie de censo, de una forma de tú saber, porque siempre se ha especulado de cuánta cantidad de haitianos hay en la República Dominicana sin saber exactamente cuánto. Los muy exagerados hablan de millones, mientras los otros hablan de cientos. Y hay una población que antes, sobre todo, era muy circulante, que venía, iba a Haití, volvía a República Dominicana y se iba. También no todos, había mujeres que parían aquí y después se iban a Haití. Mira, la migración haitiana la promueve el propio Estado. Sí. Vamos a hacer un puente, búsquense haitianos, mano de obra barata. Sí. Y los empresarios, no me Y dejan los empresarios. los Sí, pero empresarios. entonces después quieren expulsarlo como cosa. Pero Sí. Te usé, te va. Exacto. Estamos Eso es hablando inhumano. solo de los haitianos, pero evidentemente que después de lo que ha pasado en Con Venezuela, aquí tenemos muchos venezolanos. Inclusive,
hasta en niveles superiores a los haitianos. Pues usted acaba de decir la construcción, la mano de obra en el campo, pero los venezolanos han llegado a estar en niveles de trabajo de gerencia, puestos importantes, o sea, y muchos de ellos quizás no están regularizados, pero de una manera u otra son empleados, no sé cómo. Mira, emigrar es un derecho humano. Obviamente. La gente emigra para comer. La gente emigra por la necesidad. Nadie quiere irse de su casa. Entonces, emigrar hoy está considerado un derecho humano. Y Venezuela, yo siento que la sociedad dominicana, y hay una política social, una política hasta institucional de discriminación contra los haitianos en la República Dominicana. Yo no soy pro haitiano, yo soy pro derechos humanos. ¿Usted cree que es institucional entonces Pues el problema? discurso y la mala práctica, ir a buscar parturienta, que una mujer embarazada y un menor son personas vulnerables. Claro. Son personas que, al contrario, hay que protegerlo y potencializar su protección porque son vulnerables. ¿Cómo tú vas a buscar una mujer embarazada en un hospital cuando está buscando asistencia de salud? Señores, hay que ponerse en los zapatos de esa persona. Correcto. Eso no implica ni significa que el Estado no tenga una política migratoria. Sí, la debe tener y tiene que aplicarla, pero tiene que aplicarla respetando lo que dice el colega, los derechos humanos. Los derechos humanos. Y si hay que sacarlo a todo, sáquelo con el debido proceso. Con el debido Claro. proceso. Sácalo a todo. Y que se queden a malos dominicanos, ese es tu derecho. Pero no puede hacerlo maltratando a los seres humanos. Violando derechos humanos. Violando derechos humanos, violando tus propias reglas. Hablando de Como tratados lo- internacionales, disculpa. Hablando de tratados internacionales, porque esto es ya un asunto global y usted está hablando sobre las razones migratorias, pero también están que el asunto de la condición de refugiados. Ah, eso es otra categoría. Porque el Estado de Haití está casi en una situación. Razones humanitarias. Razones humanitarias. Que se liga con los refugiados. Exacto. Entonces vemos un desplazamiento de personas no porque quieren emigrar, no porque desean buscar trabajo, sino porque están escapando de la violencia y del estado de inestabilidad. Entonces, llegaremos, las Naciones Unidas, los Estados Unidos tienen políticas de refugiados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Haití? Si Haití ya es, en la condición que está, ¿es ya justificable? Mira, la condición de refugiado y asunto humanitario tiene que tener una característica, unas causales. Parece que si la ONU no lo ha declarado así, porque todavía no se han reunido esa característica, pero no lo dude usted que en cualquier momento se destapen los organismos internacionales asignando esa categoría a la movilidad haitiana. Pero habría que ver la contextura, si faltan algunos requisitos o algunas causales. John, pasando al régimen electoral en República Dominicana, recientemente la Junta Central Electoral emitió una resolución que mandaba a parar el proselitismo político en los partidos. Que yo digo que fue una resolución para el PLD, porque todos los otros partidos tienen definido, los partidos mayoritarios tienen definido su candidato para elecciones del 2024. Y tuvimos invitado aquí juristas también y coincidíamos y él usa una frase que me gustó, no sé si tú la compartes, que cómo tú le prohíbes a un político ser político. O sea, hasta qué punto las leyes de régimen electoral y de partido me prohíbe o le prohíbe a cualquiera de nosotros venir a decir aquí que aspiramos a la presidencia y que empecemos a reunirnos con gente en pos de ese objetivo. ¿Hasta qué punto es constitucional o no esta resolución de la Junta Central Electoral? Mira, los derechos fundamentales no son absolutos. Pueden ser limitados por el legislador. Restringir la pre-campaña, que es la etapa de los partidos políticos para promover sus candidatos a lo interno, está consignado en la ley de partido político. Como está consignado el transfugismo y lo institucionalizamos. Sí, pero el transfugismo aquí está cojo. Mira, y qué bueno que tú toques ese tema, porque el transfugismo es cuando tú te vas, cuando tú ganas una curul y te vas para otro partido. La consecuencia en cualquier parte del mundo es que te vas tú solo, pero no se lleva el cargo. Entonces aquí tenemos definido el transfugismo en la ley electoral, pero no establecimos consecuencias.
Eso está pendiente. Sin embargo, yo hice un artículo hace un par de meses y analicé esa figura. La Constitución establece una consecuencia. En un artículo, no me acuerdo el numeral porque no me grabo artículo, pero sí te puedo decir el contenido. Establece que si una situación, una causal de un político electo que se va de su partido es una causal para que ese partido presente una terna y sea sustituido. Esa figura le da la posibilidad al legislador y ¿por qué no?, a una jurisprudencia buena de establecer de manera clara y definir el transfugismo conforme a esa regla constitucional, que dice que es una causal de sustitución por cualquier motivo que se vaya, el partido que perdió esa persona puede ser sustituida. Pero es un artículo que yo me puse a interpretarlo, no es una verdad absoluta, pero es una posibilidad de que todos esos legisladores que al PLD se le han ido, si se desarrolla, yo pienso que al PLD le ha faltado algo, y es mandar la terna al Congreso. El Congreso tiene dos opciones, o la coge o la rechaza. Si la rechaza, me voy a los tribunales, conforme a esa regla jurídica constitucional. ¿Está escuchando, Hernán? Estoy anotando que es diferente. Yo te podría después de aquí buscarte el artículo. Eso es un viejo problema aquí, porque nunca es el escaño, ¿es del partido o es de la persona que salió? ¿Quién presenta la candidatura? ¿Quién financia la candidatura? ¿Quién inscribe al candidato? Es el partido. ¿En qué boleta? ¿En qué boleta es el partido? Entonces, todos esos componentes, todos esos fenómenos alrededor de una candidatura te dicen a ti que esa candidatura es del partido y que si usted se larga, se va solo, pero no se lleva el cargo. Incluso, lo que hay que desarrollarlo o por la vía jurisprudencial o por una ley que sintonice con ese mandato constitucional que te acabo de decir. Incluso, y tú me corriges si me equivoco, yo he escuchado a personas decir que si Dios no lo quiera, muere un legislador que se pasó a otro partido, es el partido en cuya boleta fue que tiene que coger su sustituto. Precisamente, si se muere un legislador, diputado, un senador, ¿cómo se sustituye? Él no se lleva el cargo al cementerio, se le queda al partido por el cual la boleta lo inscribió y presenta la terna. Entonces, igualmente son los regidores, los vocales, en la práctica es así. Entonces, la Constitución a mí me luce, es una interpretación mía, que yo lo que quiero generar es el debate, porque en los debates que sale la luz. Pero yo creo que en la República Dominicana está definido en la Constitución, no así en la legislación, que nada más simplemente la ley electoral lo define, pero no establece un sistema de consecuencias. Increíble, increíble. Entonces habría que crear los mecanismos. Entonces, Sí, todo mecanismos legales. sigue siendo un problema entonces de aplicación y de mecanismos legales que permitan aplicar la ley. Entonces, aquí hay una deficiencia entonces Es lo que decía John, somos muy buenos haciendo leyes, pero aplicándolas somos pésimos. sí, Están ahí. Aquí no se aplica la ley. Aquí Mire, no se aplica tú la quieres ley. una mejor ley que la ley de tránsito. Yo nada más pido que se apliquen El 5 mejor artículos. 5 artículos. Esa ley te prohíbe tocar bocina para que no moleste a los seres humanos. Prohíbe parquearse en paralelo. Pero no se aplica esa ley. Sí. Es una ley hermosa. Es una ley que si se aplican 10 artículos de los 358 que tiene, mañana nos convertimos en una Suiza. Por lo menos la de nuevas tarifas de multa, que es un sueldo mínimo. Una lo menos. violación flagrante. Pero nadie está obligado a irse en rojo. ¿Tú sabes si tú de te fuiste en cuánto- rojo fue porque tú quisiste. ¿Tú sabes de cuánto es la multa que pone el Estado? De Mire, 2.500 pesos. La ley establece que Sí. son de 1 a 5 salarios mínimos y el salario mínimo está en 15,000 y pico de pesos. Así es. Cuando tú le das duro a la gente por los bolsillos, de una vez respeta. Claro. Estados Unidos es el único país que la gente mala entra y desde que va aterrizando se convierte en bueno. Porque sabe No que le hay dieron consecuencias. educación ni conciencia. Yo no creo en eso. Sí. Ni que conciencia y educación no.
Una persona sin conciencia, sin educación, desde que va aterrizando a Estados Unidos, se transforma. Ve todas las señales de Ve tránsito, todo, se pone el cinturón. cambia. Entonces, inmediatamente sale de ahí y se convierte en lo que siempre ha sido. La cosa mala que es. Oye, el sistema de consecuencias. El régimen de consecuencias. Régimen de como consecuencias. decimos aquí. Cuando usted se refería a lo de la ley de partidos, eso me da una lectura. O sea, usted se refería al PLD, el PLD no quiere actuar con eso. Entonces, lo que es una vinculante de todo el sistema partidario que se beneficia del transfugismo. Esto que yo explico es para todos los partidos. Ujú. Lo que pasa es que hablamos del PLD porque es el que más Ha sufrido la el hemorragia ha sufrido, le ha dado duro. Pero yo creo que eso lo pueden parar. De hecho, no sé si es válido decirlo aquí, yo tuve una conversación con el presidente y me dijo que le hicieron una propuesta en ese sentido. ¿Cuál de los 3 expresidentes? Danilo Tenemos Medina, 3. Danilo Medina. Ok. Excelente. John, finalmente por mi parte, hemos visto que se ha tratado de recurrir a los tribunales la medida del gobierno de exigir la tarjeta de vacunación para acceder a espacios públicos, a restaurantes, a oficinas públicas, lugares de trabajo, y no ha prosperado. Las que yo conozco se han hecho a través del Tribunal Superior Administrativo, pero yo entendía que ese era un tema constitucional. ¿Por qué? Porque la ley de salud faculta al Ministerio de Salud a hacer eso. Pero nos dimos en el año 2010 una constitución moderna, garantista de derechos, tercera, cuarta, quinta generación, qué sé yo. Y no se hizo un trabajo que debía hacerse, que era de actualizar todas nuestras leyes en base a esa nueva constitución. ¿Cuál es tu opinión respecto a esos intentos de parar este requerimiento de la tarjeta de vacunación? Mira, la constitución nuestra es el marco jurídico por excelencia y todas las leyes deben de sintonizar con ella. Pero hoy ya no se habla de Estado legal ni de Estado de Derecho, se habla de Estado convencional. Ni siquiera de Estado constitucional. Y nosotros somos un Estado convencional. ¿Por qué? Porque tenemos convenciones que nos rigen, nos normativizan. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ambos espacios de derecho que nos vinculan sus decisiones, hace 2 años, cuando empezó el COVID, dijo lo siguiente: ambos espacios, Corte Interamericana y Comisión, no se puede obligar a la persona a ponerse una vacuna. Es preferible que den el consentimiento. Cuando esa resolución del Ministerio de Salud Pública salió, yo dije, esto es anticonvencional porque tú le estás obligando a la gente que para entrar a un sitio tenga que ponerse la vacuna. Y el derecho a no ponerse una vacuna es un derecho convencional. Te lo estoy diciendo porque la Comisión y la Corte lo dijeron así, no porque yo me lo he inventado. Y si tú tienes un derecho que te normativiza, tú tienes que respetarlo. Lo que pasa es que aquí hay jueces que no tienen vocación y no quieren echarse en contra del gobierno. Pero hay mérito suficiente para declarar Eso es grave por lo que tú acabas de amparo. decir, que hay jueces que no quieren echarse en contra del gobierno. Aquí nos Claro. han dado titulares que la mitad es mucha. Güey. Sí. Yo espero que no me... Pero nada, yo lo que hablo de derecho. Correcto. Pero que eso es derecho, eso es derecho. Aún así, usted señaló de que los derechos el Estado puede limitarlos, Sí, a través de Puede- ley, pero no su contenido esencial. no su contenido esencial. No. Entonces considera que esta vacuna, porque este Viola el derecho a la requerimiento- libertad de tránsito. requerimiento está evitando el derecho, los derechos de tránsito, el derecho de utilizar espacios públicos, el derecho de la libre la reunión, de reunirse. Sin embargo, están justificando esto porque están diciendo de que están pensando en el derecho De lo demás. de los demás. Salud como colectiva. Salud la Ese es el salud argumento. colectiva. Mira que Ese eso es el argumento. Bueno, pero es que hay otro, es que el derecho te da mecanismos para tú proteger la salud colectiva. Bueno, utilice la mascarilla, utilice el metro de distancia. Entonces, la ley de salud pública establece sanciones de multa para quien viole las reglas de carácter sanitario como esa. Pero tú no puedes obligar a una gente a vacunarse, porque ya el derecho internacional dijo que no. Y si el derecho internacional dijo que no, usted no le queda otra opción que cumplirla o acatarla o sálgase del derecho internacional. Que es imposible en Que es estos tiempos. imposible. Bueno, Solo resta agradecerte, John. Este programa es tuyo. Muchas gracias por invitarme.
y esperamos verte en otra ocasión aquí en Voz Yo Expertise. le decía a mi amiga que yo no voy a programas porque los programas no pagan. Yo cobro por hablar, pero aquí lo vine a hacer de ¿Cuál gratis. amiga será esa? ¿Eh? ¿Cuál amiga será esa? Bueno, acá. Ingrid Lluvere. Gracias, John. Nos vamos a un a ustedes. corte, regresamos en breve.